En la presente intervención vamos a resolver el siguiente cuestionamiento. ¿Es el derecho una forma de violencia? Iniciemos por conocer la postura del autor del artículo Ley y Violencia, Christopher Menke, quien nos aclara que la relación que encuentra entre derecho y violencia se caracteriza por dos premisas tensamente relacionadas. La primera de ellas, que la ley es presentada como opuesta a la violencia. En esta se introducen formas legales de toma de decisiones para interrumpir la secuencia de violencia y contraviolencia, buscando exorcizar el ciclo de violencia que genera más violencia. La segunda premisa en la cual se basa el autor es que el derecho es considerado como una forma de violencia en sí mismo. Incluso las formas más legales de toma de decisiones ejercen violencia, ya sea esta externa, como puede ser la violencia física, o interna, que afecta al alma del convicto. En conclusión, según el autor, ambas premisas coexisten sin que una invalide a la otra. Por otra parte, recordemos la postura de Walter Benjamin de la relación entre derecho y violencia en su ensayo Para una crítica de la violencia. Este critica tanto los criterios de aplicación de la violencia jurídica como el derecho positivo en sí mismo, argumentando que ambos están estrechamente relacionados con la violencia. El autor sostiene que la violencia no solo precede o sigue al derecho, sino que lo acompaña y constituye a lo largo de su trayectoria. En resumen, Benjamin recalca la relación entre la violencia y el derecho y propone la existencia de medios no violentos para la resolución de conflictos. Ahora bien, en relación con el ejercicio, me encuentro a favor de la paradójica relación entre violencia y derecho. Solo con ver el transcurrir de nuestra historia en Colombia lo podemos comprobar. Para iniciar, nos dirigiremos a la época de 1946 a 1966, en la cual se cuentan más de 200.000 muertos solo por el hecho que unos eran godos y los otros cachiporros, y debían cobrar venganza por muertes que se ejecutaron en anteriores gobiernos con complicidad de las Fuerzas Armadas que eran parte del gobierno de turno, el cual buscaba la hegemonía en el manejo del aparato del Estado. En ese momento, la forma más rápida y efectiva de dictar sentencia por los asesinatos cometidos era asesinar a los asesinos. Continuando con el análisis, vamos a nombrar un personaje que marcó la historia de un país con sucesos de violencia en un negocio de narcotráfico y sicariato. Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien fue asesinado el 2 de diciembre de 1993. Si bien es cierto, a este personaje se le atribuyeron miles de muertes entre civiles y miembros de las fuerzas militares y policía, en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 11, se promulga que el derecho a la vida es inviolable. A pesar de esto, la orden que fue recibida por los miembros de las fuerzas militares y policía fue: queremos a Pablo Escobar, vivo o muerto. Nuevamente, la forma de ejercer el derecho fue asesinar al asesino. En tercer lugar, tenemos el asesinato de Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999. Este personaje se convirtió en la piedra del zapato de grandes políticos, grupos al margen de la ley y personas de la élite colombiana, simplemente por hablar con la verdad. Su asesinato fue catalogado como un crimen de lesa humanidad, encontrando como autores, tanto materiales como intelectuales, a paramilitares, miembros de las Fuerzas Armadas y del extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Sí, ese mismo que en tiempo atrás debía velar por la seguridad de nosotros los colombianos y el cual promulgaba a los cuatro vientos que no eran asesinos igual que los integrantes de los extraditables. En cuarto lugar nos encontramos con un exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, expresidente de la República y exsenador, al cual no se ha logrado condenar por ningún asesinato, pero que decidió que la mejor forma de vengar la muerte de su padre, que sucedió el 14 de marzo de 1983, y de la cual él alega la autoridad del grupo al margen de la ley FARC, era la creación de grupos paramilitares que le ayudaran con el único fin de asesinar a los asesinos, sin contar que se ha llevado las vidas de muchas personas inocentes. El número 6.402 no es solo las personas que se conocen en Colombia como falsos positivos, sino también la realidad de que pudieron ser más. Y sí lo fueron, porque a muchos militares también les fue arrebatada la vida por no cumplir la orden de sus superiores de asesinar a jóvenes y hacerlos pasar como falsos positivos. Uno de los casos más sonados es el del suboficial Raúl Antonio Carvajal, quien fue asesinado el 8 de octubre del 2006 y al cual su padre, Raúl Carvajal, en su furgón de placas SKZ-508, el cual se encontraba al frente de la iglesia San Francisco en la ciudad de Bogotá, trató de esclarecer las causas del asesinato de su hijo, pero se encontró con un traspiés muy inmenso en Colombia.
Ni el gobierno de la época ni la cúpula militar permitió que se investigara el asesinato de su hijo. Y por último, pero no menos importante, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, las cuales, a pesar de haber cometido miles de homicidios, secuestros, extorsiones y acogerse a la justicia transaccional para garantizar la vida, la justicia, la reparación a las víctimas y la no repetición en el marco de la firma del proceso de paz, tuvieron que pasar en el 2016 por un plebiscito para que los colombianos reiteraran su aceptación de la firma del acuerdo. Todo esto con gran influencia del personaje mencionado en el ítem anterior. En conclusión, el derecho sí es una forma de violencia, y más en un país como Colombia, en el cual los individuos creen que la mejor forma de castigar a las personas que infringen la ley es la justicia por mano propia. Se estigmatiza al aparato judicial y se coacciona a las masas con el fin que no logren sentar su voz de protesta en los casos que no estén de acuerdo con las decisiones de las grandes élites del país.